Bienvenidos al canal, soy Luis Villamizar. Se muestran aquí algunos conceptos básicos de la derivación implícita en funciones de varias variables. Ejemplo, dadas las siguientes funciones que se relacionan, g de x y z igual x cuadrado más y cuadrado más z más 1 al cuadrado menos 9 y x cuadrado más y cuadrado menos z menos 4 igual al vector 0, 0. Y f de x, y, z, w igual w por y por z más w al cuadrado por x por y menos 3 igual a 0, se nos pide la derivada de w con respecto a x en menos 2. Con esta información podemos sacar las siguientes conclusiones. Como se nos pide la derivada de w con respecto a x, en esta función tenemos definida una función implícita donde w es una variable dependiente, la única, y x es una variable independiente. También y y z para esta función son variables independientes. Y en esta función de R3 en R2 pueden haber a lo sumo tres funciones definidas en forma implícita. Como estas funciones se relacionan y x es una variable independiente, se toma la función implícita definida por g de x y z igual a 0, 0, donde x es la variable independiente y y z son las variables dependientes. Se muestra un diagrama de árbol que relacionan las funciones f y g. F depende de x, de y, de z y w. W, por estar definida una función en forma implícita en f, depende de x, de y y de z. Y a su vez y y z dependen de x. Consideremos la función f de R3 más 1 en R definida como f de x, y, z, w igual 0. Sea el punto x0, y0, z sub 0, w sub 0 tal que f evaluada en ese punto es igual a 0. Si esta función tiene derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z y con respecto a w, continuas en alguna bola abierta b sub 1 centrada en x0, y0, z sub 0, w sub 0, y además la derivada parcial de f con respecto a w en ese punto es diferente de 0, entonces esta función define una función en forma implícita f de R3 en R como w igual f de x y z, la cual admite derivadas parciales continuas en alguna bola abierta b sub 2 centrada en x0, y0 y z sub 0. Esta función de R3 en R no necesariamente es la única definida en forma implícita aquí. Si se aplican estas mismas condiciones, y podría ser la variable dependiente, también z o inclusive x. Explícitamente se nos pide en el problema calcular la derivada de w con respecto a x. Por eso es que se toma a w como la variable dependiente. La derivada parcial de w con respecto a x en x0, y0 y z sub 0 es igual a la derivada parcial de f con respecto a x en x0, y0, z sub 0 y w sub 0 sobre la derivada parcial de f con respecto a w en x0, y0, z sub 0 y w sub 0. Para que esta derivada parcial exista o para que exista w en función de f de x y z, como se mencionó, la parcial de f con respecto a w en este punto debe ser diferente de 0. Y las derivadas parciales de w con respecto a y en x0, y0 y z sub 0 y w con respecto a z en x sub 0, y0 y z sub 0 vienen dadas por estas expresiones. Con la ayuda de este diagrama de árbol podemos aplicar la regla de la cadena para calcular la parcial de w con respecto a x. Esto se hace calculando todas las derivadas parciales desde la raíz siguiendo las ramas cuyas hojas terminan en la variable x y luego sumándolas. Por aquí se tiene la parcial de f con respecto a x y por aquí la parcial de f con respecto a w por la parcial de w con respecto a x. Y estas derivadas parciales se suman y se igualan a 0. Despejando la parcial de w con respecto a x, esto es igual a la parcial de f con respecto a x sobre la parcial de f con respecto a w. Este análisis se ha hecho considerando como si solo tuviésemos a la función f, por eso hablamos de la derivada parcial de w con respecto a x. Todavía no se ha relacionado con la función g de x, y, z. Consideremos ahora la función g de r en 1 más 2 a r2 definida como g de x, y, z con funciones componentes g sub 1 de x, y, z y g sub 2 de x, y, z y esto igual al vector 0, 0. Sea el punto x0, y0, z sub 0 tal que g evaluada en ese punto es igual al vector 0, 0. Supongamos además que las funciones g1 de x, y, z y g2 de x, y, z tienen derivadas parciales con respecto a x, y, z continuas en alguna bola abierta b sub 1 centrada en x0, y0, z sub 0. Si el jacobiano de g de x, y, z con respecto a y, z en x sub 0, y0, z sub 0 es diferente de 0, entonces g de x, y, z igual al vector 0, 0 define una función en forma implícita g de r en R2 como g de x igual
G1 de X, G2 de X igual YZ, la cual admite derivadas parciales continuas en alguna bola abierta B sub 2 centrada en X sub 0. Esta función de R3 en R2 se ha escrito de esta manera porque si G de X, Y, Z igual a 0, 0 define una función en forma implícita, esta tiene dos variables dependientes y una variable independiente. Por condiciones del problema hemos tomado a X como la variable independiente, pero podría ser Y o Z, siempre que se cumpla la hipótesis planteada. Para derivar G1 o G2 respecto de X nos apoyamos en este diagrama de Apple. Trabajando con G1, por aquí tenemos la parcial de G1 con respecto a X, más la parcial de G1 con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a X, más la parcial de G1 con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a X. Y esto es igual a 0. Igual sería para G2. Se muestran las ecuaciones que se obtienen al derivar G1 y G2 con respecto a X, teniendo en cuenta que Y depende de X y que Z depende de X. Y estas se obtienen mediante la aplicación de la regla de la cadena. Pasando las derivadas parciales de G1 y G2 con respecto a la variable independiente X al lado derecho de la igualdad, me quedan estas ecuaciones que podemos escribir de forma matricial de esta manera. Multiplicando ambos lados de la igualdad por la matriz inversa de la matriz jacobiana de G con respecto a las variables dependientes, me queda que la matriz columna con componentes de Y de X y de Z de X es igual a menos la inversa de la matriz jacobiana de G con respecto a las variables dependientes por la matriz columna con componentes parcial de G1 con respecto a X y parcial de G2 con respecto a X. Para que estas derivadas existan, esta matriz debe admitir inversa. Así que como se mencionó, el jacobiano de G con respecto a las variables dependientes, que en este caso son las variables Y y Z, debe ser diferente de 0. Con lo mencionado hasta aquí podemos ya resolver el problema planteado. Comencemos sustituyendo X sub 0 igual menos 2 en la función G. Hacemos la sustitución y al resolver este sistema de ecuaciones obtenemos dos soluciones reales. Tomemos una cualquiera de ellas. Ahora con X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0 lo sustituimos en F y me queda una ecuación cuadrática en W. Al resolverla nuevamente obtenemos dos soluciones reales, tomamos una cualquiera de ellas. Nuevamente se muestra el diagrama de árbol para F como raíz, lo relacionamos con G donde Y depende de X y Z depende de X, y para calcular la derivada de W con respecto a X nos apoyamos en este para aplicar la regla de la cadena. Tenemos entonces parcial de F con respecto a X más la parcial de F con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a X, más la parcial de F con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a X, más la parcial de F con respecto a W por la derivada de W con respecto a X, y esto igual a 0. Importante mencionar que cuando relacionamos las funciones tenemos tres variables dependientes, Y, Z y W, y una variable independiente, por eso hablamos de la derivada de W con respecto a X. Se muestra la ecuación que se obtiene al aplicar la regla de la cadena. Despejando la derivada de W con respecto a X se obtiene su expresión. Para evaluarla debemos calcular todas las derivadas que aparecen en esta ecuación. Con f de x, y, z, w y el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, w sub 0, derivando y evaluando, la parcial de f con respecto a x es menos 1, la parcial de f con respecto a y es menos 3, la parcial de f con respecto a z es 1, y la parcial de f con respecto a w es menos 5. Ahora con g de x, y, z con funciones componentes g sub 1 de x, y, z y g sub 2 de x, y, z igual al vector 0, 0, la función definida en forma implícita como g de x igual y, z, y el punto x0, y0, z sub 0 igual menos 2, menos 1, 1, para obtener de y de x y de z de x en x sub 0, vamos a usar la expresión que obtuvimos anteriormente. Calculamos las derivadas parciales involucradas, las evaluamos en el punto, invertimos la matriz y al multiplicar esta matriz de 2 por 2 por esta matriz de 2 por 1, se obtiene que de y de x y de z de x en menos 2 es menos 2 y 0 respectivamente. Sustituyendo los valores encontrados para estas derivadas, simplificando se obtiene que la derivada de w con respecto a x en menos 2 es igual a 1. Otra manera de obtener la derivada pedida es combinar las tres ecuaciones en una ecuación f de x, y, z, w con funciones componentes f1, f2 y f3 igual al vector 0, 0, 0. La hipótesis que se plantea aquí para que se tenga una función definida en forma implícita f de r en R3 con x como variable independiente y y, z y w como variable dependiente es exactamente igual como se planteó la anterior.
Esto es que se tenga un punto de R4 donde la imagen de esa función en ese punto sea igual al vector 0, 0, 0, que las derivadas parciales de f1, f2 y f3 con respecto a x, y, z y w en una bola abierta centrada en el punto x0, y0, z0 y w0 existan y sean continuas, y que el jacobiano de f con respecto a las variables dependientes, que en este caso son y, z y w en el punto x0, y0 y z0, w0 sean diferentes de 0. Condiciones suficientes para afirmar que en f de x, y, z, w igual al vector 0, 0, 0 existe una función definida en forma implícita, la cual admite derivadas parciales continuas en una bola abierta B sub 2 centrada en x sub 0. El procedimiento a seguir es idéntico al anterior, solo que ahora tenemos una función componente más. Debemos calcular todas las derivadas involucradas que vayan desde la raíz del árbol, siguiendo las ramas, hasta las hojas de este árbol que corresponde a la variable independiente, que en este caso es x. Se muestran estas derivadas para la función componente f1, pero es idéntica para f2 y f3. Por aquí tenemos la parcial de f1 con respecto a x, más la parcial de f1 con respecto a y por dy de x, más la parcial de f1 con respecto a z por dz de x, más la parcial de f1 con respecto a w por dw de x. Igual a 0. Se muestran las ecuaciones al derivar f1, f2 y f3 con respecto a x, teniendo en cuenta que y, z y w dependen de x. Pasamos las derivadas parciales de f1, f2 y f3 con respecto a la variable independiente x del lado derecho de la igualdad, y estas ecuaciones ahora las escribimos en forma matricial. Al multiplicar en ambos lados de la igualdad por la inversa de la matriz jacobiana de f con respecto a las variables dependientes, me queda esta expresión para calcular de y de x, de z de x y de w de x en el punto x0, y0, z sub 0. Con f con sus tres funciones componentes f1, f2 y f3 igual al vector 0, 0, 0, el punto x0, y0, z sub 0, w sub 0, calculamos las derivadas parciales involucradas y las evaluamos. Para que estas derivadas existan en menos 2, esta matriz debe admitir inversa, esto es, el jacobiano de f con respecto a las variables dependientes debe ser diferente de 0. Invertimos la matriz y al realizar este producto se obtiene que la derivada de w con respecto a x es 1. También podemos calcular esta derivada resolviendo el sistema de ecuaciones por medio de la regla de Cramer. En la tercera columna, que corresponde a las derivadas parciales de f1, f2 y f3 con respecto a w, la hemos sustituido por las derivadas parciales de f1, f2 y f3 con respecto a la variable independiente, que es x. Calculamos las derivadas parciales involucradas, resolvemos los determinantes y esto, como era de esperar, es igual a 1. Si te ha gustado esta presentación, suscríbete al canal, dame un me gusta y activa la campanita. Hasta la próxima.